Constantemente en nuestros servicios predicamos acerca de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos por las Escrituras que este magno evento sucedió un viernes. Un viernes nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, pero un domingo como hoy Él resucitó. Esto, la resurrección de Cristo, la iglesia lo reconoce y lo celebra. Pero también incluso el mundo secular lo reconoce de alguna manera. Y esto se debe a que verdaderamente fue un hecho histórico. Y regularmente a este día único se le reconoce mundialmente como el día de la Pascua. Y hoy como iglesia vamos a celebrar el Día del Señor y nuestro servicio con un mensaje que no solamente como cristianos recordamos y predicamos cada año, sino que es más bien un mensaje que es parte de nosotros. Un mensaje que es parte de nuestra fe. Este es un mensaje que es parte de lo que creemos como seguidores y fieles discípulos de Jesucristo. Como cristianos nosotros creemos muchas cosas que están escritas en este libro, la Biblia. Y todo lo que creemos lo hacemos parte de nuestra fe. Tal y como lo señala la confesión de fe que como iglesia local hemos adoptado, la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y en el capítulo 8 y en el párrafo 4 dice que ciertamente Él fue crucificado y murió. Y cito, y al tercer día Él resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado la diestra de su Padre, intercediendo. En sí, nosotros como iglesia hemos estudiado y aprendido juntos cosas importantes acerca de las Escrituras, cosas que nosotros consideramos esenciales, cosas que son fundamentales para nuestra fe. Es por esa razón que nuestra fe es una que se basa plenamente en este libro, no en nuestros pensamientos o en nuestras ideas, ni mucho menos en nuestros sentimientos o en nuestras propias experiencias, sino que nuestra fe se encuentra solidificada en la Biblia, en la palabra de Dios. Todo lo que está aquí es parte de nosotros, pues el creer en estas cosas que están escritas aquí nos define a nosotros como cristianos. Cuando nosotros decimos creer en algo, y especialmente lo que está escrito en este libro, eso nos caracteriza, nos identifica como verdaderos creyentes. Y hoy lo que vamos a estudiar no va a ser la excepción, pues el tema que hoy tocaremos es una base. Es como un gran pilar, como esos pilares grandes que sostienen edificios y techos muy pesados. Esto que vamos a estudiar hoy es un fundamento, y así como un fundamento de construcción sostiene todo el edificio, no importando qué tan grande este sea. En este tema que hoy vamos a tocar, en este tema se sostiene toda nuestra fe. Absolutamente toda nuestra fe. Para dejarlo más en claro todavía, de este tema, de esta enseñanza, depende nuestra salvación. Me estoy refiriendo al tema de la resurrección. Y en otras palabras, si usted no cree en la resurrección, tal y como lo enseñan las Escrituras, me temo decirle que usted no es salvo.
Lo cual significa que si usted no es salvo, por lo tanto, usted no conoce a Dios. Y si usted no conoce a Dios, cuando usted muera y deje este mundo perverso, usted no verá cara a cara a Dios. Y lo que le esperará más bien será una horrenda expectación de juicio. Usted no tendrá el privilegio de vivir por toda la eternidad con Dios, con sus santos ángeles y con los santos escogidos, si es que usted no cree en la resurrección. Por lo tanto, si es que esta es su situación, es de suma importancia que hoy, no mañana y no hoy por la tarde, hoy usted crea y verdaderamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú dices ser cristiano, pero no consideras la resurrección esencial para tu vida y no vives a luz de esta gran verdad, entonces tu fe ha sido vana. Y si Cristo no resucitó, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación. Y escuchen, vana es también vuestra fe. En otras palabras, la resurrección es el fundamento del cristianismo. La resurrección es el pilar de toda nuestra fe. Sin la resurrección no hay absolutamente nada. Dijo R.C. Sproul, quita la resurrección y quitarás por completo el cristianismo. Amada iglesia, esto es verdaderamente serio. Y en cuanto al apóstol Pablo, miren lo que él dice, y se me acompañan ahí. Una vez más, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, leamos ahora atentamente a lo que dice el apóstol. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten lo que dijo el apóstol Pablo acerca del evangelio. Pero como vemos en este evangelio está incluida la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual hoy en este día celebramos como iglesia bíblica, con gozo, con fe, con devoción, con pasión, con entrega y para la gloria de Dios. Celebramos como iglesia local el triunfo de Cristo en la cruz. Celebramos su triunfo sobre la muerte y el pecado. Celebramos con gratitud el efecto que esto ha traído a nuestras propias vidas, al recibir la vida misma habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados. Al fin de cuentas, Él, nuestro Señor Jesucristo, Él es la resurrección y la vida. Y es por eso que hoy celebramos todo esto. Pero al mismo tiempo es demasiado triste y lamentable que muchos y de montones alrededor del mundo solamente toman en cuenta este evento tan importante en estas fechas y luego se les olvida por el resto del año.
Y algunos aún han cambiado totalmente el significado de todo esto, aún llamándole a este día el día del conejo o el día de los huevitos. Pero amados, no debe de ser así, por lo menos no para nosotros. Dice un predicador llamado Dustin Bench, para el creyente todos los días es una celebración a la resurrección. Y quisiera preguntarte, ¿lo tienes en cuenta tú así todos los días de tu vida? Cuando compartes el evangelio, cuando sales a predicar, les llamas al arrepentimiento, les hablas acerca de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, pero también les hablas acerca de la resurrección y cómo ésta les trae una verdadera esperanza. Mi oración es que así sea, y si no, te animo, te exhorto a que lo empieces a hacer, a que lo compartas, pero que tú también lo puedas vivir todos los días de tu vida. Así que hoy solamente vamos a tocar 3 puntos, en realidad sencillos, pero que tienen grandes implicaciones acerca de este tema. Vamos a tratar con 3 puntos. El primer punto va a tratar sobre la resurrección en sí del Señor Jesucristo, y los últimos 2 puntos van a tratar sobre las implicaciones y los beneficios que la resurrección trae tanto al creyente como al incrédulo. Y si está tomando nota, el primer punto es la resurrección del Señor Jesucristo. Ya leímos 1 Corintios capítulo 15, pero les voy a leer una vez más el versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección del Señor Jesucristo está claramente plasmada en el Nuevo Testamento. De hecho, se encuentra registrado en todos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos los autores de estos evangelios lo registraron debido a que ellos consideraron la resurrección como un suceso de suma importancia. Sin embargo, la resurrección del Señor no solamente se encuentra registrada claramente en el Nuevo Testamento, de hecho, está claramente plasmada también en el Antiguo Testamento. Y lo sabemos primeramente porque así mismo lo declaró el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Y si me acompaña en ese Evangelio, en el capítulo 24, veremos cómo el Señor así lo señala. Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Miren el versículo 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Y qué dice? Y resucitase de los muertos al tercer día. Aquí el Señor en el Evangelio de Lucas está básicamente haciendo referencia a lo que había estado profetizado en el Antiguo Testamento. Y en realidad no tendríamos el tiempo de ir por cada y uno de esos pasajes, pero tan solamente por mencionar algunos, en los Salmos, en el Salmo capítulo 16, en el versículo 10, dice la Escritura de esta manera, hablando de la persona de Cristo Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí la implicación es que el Señor no iba a permanecer
muerto. Él iba a resucitar. Podemos ver también el Salmo 22. Vemos que en este capítulo se describe la muerte del Mesías en detalle, de los versículos del 12 al 21, ya lo leímos. Pero si seguimos leyendo, también vemos que el Mesías avanza a la vida después de la muerte. Y esto lo podemos encontrar de los versículos del 22 al 31. Y la única explicación que podemos encontrar del salmista es que él está hablando de la resurrección. Y si vamos a uno de los libros de uno de los profetas mayores, en Isaías, específicamente en el capítulo 53 y en los versículos 10 y 11, miren cómo dice. Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11 dice: con todo eso Jehová, hablando de el Mesías, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, miren cómo dice: verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y nota en el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. El Mesías no permanecería en la tumba. El Mesías ciertamente iba a resucitar. Todos estos pasajes hacen alusión a una resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor verdaderamente resucitó. Él murió en una cruz, fue sepultado, todos lo vieron morir, aún sus discípulos. Ahora pensaríamos, hablando ya de los discípulos, pensaríamos que naturalmente ellos estarían preparados para la muerte del Señor, conociendo estos pasajes y muchos otros más del Antiguo Testamento. Mas sin embargo no fue así. De hecho, cuando sucedió esto, todos ellos se angustiaron cuando el Señor murió. De hecho, todos habían perdido la esperanza. Pensaríamos que ellos debían de haberse preparado tanto mentalmente como espiritualmente, y especialmente por las profecías en el Antiguo Testamento, pero también incluso por las advertencias del Señor mismo antes de que Él fuera crucificado, como podemos apreciar en Lucas 24:46. Él les dijo, y claramente: así está escrito. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pensaríamos que ellos estarían listos para recibir esa noticia. Pero qué desilusión es la que nos llevamos. Pues en el momento del arresto de Jesús, ellos, como por arte de magia, habían olvidado completamente todo lo que habían escuchado de la boca de Jesús. Habían escuchado todo lo que ellos desde pequeños habían aprendido en el Antiguo Testamento y lo que éste decía específicamente acerca de la muerte y la resurrección del Mesías. De hecho, ellos cobardemente lo primero que hicieron fue pensar en salvar sus propias vidas. Pedro tuvo las agallas de negarle no una ni dos, sino 3 veces seguidas. Todos los demás discípulos a unas salieron corriendo despavoridos, evitando a toda costa ser de alguna manera relacionados con el Señor. Y una vez habiendo muerto, todos habían quedado solos y desamparados. Por lo menos así era como ellos se sentían. Pero ¿qué dice la Escritura? Así estaba ya escrito. Era necesario que el Cristo padeciese, dice la profecía,
Y era también necesario que resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario. Porque sin esta gloriosa verdad, la fe del cristiano sería totalmente vana. Era necesario. Jesús no se los había escondido. Jesús prácticamente les había dicho que era necesario primeramente que Él viniera a este mundo. Que era necesario que Dios por medio de Él se hiciera hombre. Que era necesario que Él tuviera que vivir como un hombre normal. Y que Él fuera tentado en todo. Y que viviera en carne humana para que así Él pudiera cumplir la justicia de Dios. Justicia que ningún hombre y ninguno de nosotros los que estamos aquí hoy presentes podemos cumplir, sino solamente Jesús, nuestro Salvador. Así que era necesario que lo arrestaran. Era necesario que lo enjuiciaran. Era necesario que lo culparan injustamente. Era necesario que lo flagelaran, que le dieran latigazos. Era necesario que le pusieran una corona de espinas. Era necesario que le dieran bofetadas en su cara. Era necesario que le escarnecieran, que se burlaran de su persona. Era necesario que le escupieran en su rostro. Era necesario que le pegaran en la cabeza con una caña, con un palo en la cabeza. Era necesario que Él cargara con una pesada cruz. Era necesario que Él fuera crucificado y que le fuera atravesado un clavo en cada mano y otro clavo en sus dos pies. Era necesario que Él tomara los pecados de todos aquellos que irían a creer en Él por medio de la fe. Era necesario que Dios le hiciera pecado. Era necesario que Dios, su Padre, lo abandonara, que lo dejara totalmente solo y abandonado. Era necesario que Jesús pagara y saldara la cuenta, escuchen, la cuenta de cada pecador arrepentido. Era necesario que Jesús muriera. Era necesario que Jesús fuera sepultado, pero escuchen, era también necesario que Jesús resucitara. Era necesario que Jesús resucitara para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Y no solamente eso, para que también pudiéramos restablecer nuestra relación con Dios. Era necesario. Y eso es lo que nos lleva a los siguientes puntos que vienen como resultado de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo punto, si está tomando apuntes, es la resurrección de los creyentes. La resurrección de los creyentes. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, os seréis salvos,
si no creísteis en vano. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo hace posible nuestra salvación, sí, pero la resurrección también nos da la certeza de que así como Él resucitó en gloria, así también nosotros resucitaremos un día. Esto es precisamente lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Dice que nosotros esperamos una mejor resurrección. Hebreos capítulo 11, versículo 35. Pero ¿de qué manera es que se va a efectuar nuestra resurrección? Bueno, vayamos un poco más hacia adelante. En ese mismo capítulo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, pero en el versículo 22, miren cómo el apóstol dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto quiere decir literalmente todos volverán a vivir. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, Él iba a resucitar primero. Y miren el orden. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuál venida? Bueno, esta resurrección tendrá lugar en la venida de Cristo. El apóstol Juan le llama a este día el día postrero. Miren cómo dice Juan capítulo 6, versículo 39. Yo se lo leo. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y miren lo que dice en el versículo 40 de ese mismo capítulo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Miren lo que dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora miren el versículo 44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y finalmente en el versículo 54 del mismo capítulo, el Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y qué dice? Y yo le resucitaré en el día postrero. Más adelante el apóstol Pablo relaciona este evento al mismo momento del arrebatamiento de la iglesia. Regresemos a 1 Corintios capítulo 15 y miren ahora los versículos del 51 al 53. El apóstol, inspirado por el Espíritu, dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Más adelante, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, y se me acompaña ahí rápidamente, vamos a estar leyendo del versículo del 13 al 18, solamente para confirmar que el apóstol relaciona este evento al mismo momento del arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero.
Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los creyentes que en aquel momento vivan sobre la tierra, dice el apóstol Pablo, no morirán. Los creyentes aún con vida serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, serán arrebatados en los aires para tener un encuentro con el Señor junto con los creyentes antes muertos y ahora resucitados. Esta será la primera y gloriosa resurrección. Y ciertamente es cierto que ahora mismo el creyente ya tiene vida de resurrección, habiendo resucitado espiritualmente en su nuevo nacimiento de acuerdo a las Escrituras. Juan capítulo 5, Romanos 6, Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 1, pero todavía tiene pendiente la adopción, esto es la resurrección de su cuerpo. Esto es precisamente lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 23, que dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Miren lo que dice: esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, porque Él resucitó, entonces nosotros juntamente con Él vamos a resucitar en el día postrero, en el día final, en el día en el cual vamos a ver a Cristo en toda su gloria y con todo su poder. Y escuchen, cuando Él venga a juzgar a todo pecador. En ese momento se van a levantar los muertos, van a resucitar los muertos, unos para salvación y otros para condenación. Y esto es lo que nos lleva al tercer y último punto de nuestro mensaje. Tercer punto, la resurrección de los impíos. En las Escrituras se enseña también claramente que habrá dos resurrecciones. Ya vimos la de los creyentes para vida eterna, pero también se enseña la resurrección de aquellos que no se han acogido al Salvador, al Mesías. Estos vendrán a ser resucitados para un juicio eterno. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 2, miren cómo dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, miren cómo dice, serán despertados, unos para vida eterna, lo que acabamos de confirmar, pero miren lo que dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Podríamos ir tras otros pasajes del Antiguo Testamento, pero solamente para mencionar un par de ellos en el Nuevo Testamento y para dar por terminado nuestro sermón. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 28, en las palabras del Señor Jesucristo, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas a los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. En Hechos capítulo 24, versículo 15 dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y para aquellos que les gusta, les encanta leer el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 20, dice esto en el versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar,
Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miren lo que dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Y qué dice? Esta es la primera resurrección. Independientemente de donde se encuentre su escatología, la primera resurrección puede tener efecto o lugar antes o durante el comienzo del milenio. Pero la otra resurrección tiene lugar inmediatamente para luego dar lugar al juicio final. El juicio de los impíos. Ellos van a ser resucitados para pagar por su pecado. Aquellos que resucitarán, los injustos, los que han vivido el mal, los que no pertenecen a Cristo y que no han sido tenidos por dignos de tomar parte en la primera resurrección, los que al no haber sido salvos por la fe en la obra redentora de Cristo serán juzgados por sus obras. Serán juzgados por sus obras. Van a ser resucitados, pero no se encontrarán con Cristo. Se encontrarán con que van a ser lanzados al fuego eterno. Y bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esto es lo que dice Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Versículo 6. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Mi amado hermano, ¿dónde estás tú? ¿Entiendes la resurrección primeramente de Cristo? Y luego entiendes que tú por esa resurrección serás resucitado para vivir en gloria con Él por toda la eternidad. O tal vez piensas que eres creyente y no lo eres, porque para empezar ni siquiera has creído en esto. No has visto la resurrección como esencial para tu salvación. 1 Corintios capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Creo, me atrevo a decir que la mayoría en este pequeño lugar ya hemos creído en esto. Hemos creído que Cristo verdaderamente murió por nosotros, por cada y uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y lo dice el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Me atrevo a decir también que la mayoría ya creemos en esto. Pero luego termina diciendo que Él resucitó al tercer día. Y mi pregunta para ti es, ¿crees tú en esto? ¿Crees verdaderamente que Cristo resucitó? ¿Crees que Cristo se levantó de entre los muertos? Si no crees, entonces no eres salvo. Si no crees, entonces no hay salvación para ti. Si no crees, entonces no vas a poder ver a Dios cara a cara. Si no crees, no vas a poder comer del fruto de la vida. Si no crees, no vas a poder ver a tus hermanos en Cristo. Si no crees, no vas a poder ver a todos los santos del Antiguo Testamento que murieron antes de Cristo y todos aquellos que han muerto y creído en Él para su salvación. Hoy en este día terminamos celebrando el día de la Pascua, pero solamente quisiera recordarles que el sistema
religioso, el sistema de sacrificios ya expiró, ya no sirve de nada, no tenemos que ir a sacrificar en ninguna parte, en ningún templo, un cordero. No tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio, porque Cristo es nuestra Pascua. Él fue el sacrificio perfecto de Dios y que lo cumplió a perfección, tal y como Dios lo requería. Lo único que nosotros tenemos que hacer es venir ante Él arrepentidos, con un corazón humilde y dispuesto, reconociendo quiénes somos, viles pecadores, y tenemos que confesar nuestros pecados, pidiéndole perdón y creyendo en Él. Y entonces nuestra resurrección está garantizada. Tal seguridad, así como el apóstol Pablo, como en una especie de poesía o canto, lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Escuchen, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Amados, la resurrección es la victoria triunfante y gloriosa para todo creyente. Jesucristo verdaderamente murió y verdaderamente fue sepultado, pero verdaderamente también resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y ahí no termina todo. Él viene otra vez, los muertos en Cristo serán resucitados, y los que estén vivos en su venida, en su segunda venida, serán transformados y recibirán nuevos cuerpos para ser glorificados y vivir con Él por toda la eternidad. Esto es lo que celebramos, no solamente hoy. Esto es lo que deberíamos de celebrar todos los días de nuestra vida. Recordar la vida, la obra y la persona de Cristo Jesús, su muerte, sepultura, pero también su resurrección. ¿Cómo vives tú, mi amado hermano, a la luz de esta gran verdad? Oremos. Señor, gracias te damos por este bello momento. Verdaderamente es especial porque nos recuerdas por tu palabra lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho en favor de nosotros. Gracias, Señor, porque solamente en Él has visto la perfección. Solamente de su sacrificio tú te has agradado. Y es por eso que cuando Él resucitó, pudiste confirmar que verdaderamente Él era el elegido. Él era quien debía de morir por los pecadores. Gracias, Señor, por esta gloriosa verdad. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a esto. Que podamos ser cristianos, creyentes que viven a la luz de tu verdad. Y que no solamente lo digamos o lo pronunciemos un par de veces o una vez al año como lo hacen muchos, sino que vivamos todos los días como verdaderos creyentes que saben que un día tú y tu Hijo Jesucristo vendrán en la gloria para encontrarnos con Él. Gracias por todo, Señor. Pedimos que sigas bendiciendo esta obra, Señor, que tú mismo has levantado. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.